está bien porque así ya las podemos Sí, pues sí, escuchar después. vale la pena, ¿ok? Bueno, esta semana vamos a ver la parte 2 de qué deberes, de la pregunta 3, ¿no? Es, ¿qué enseñan principalmente las escrituras? Respuesta, las escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios y qué deberes Dios requiere del hombre. Y el versículo, la pregunta trae dos textos. Si se fijan ahí en las hojitas que les di, el, el primero de ellos es segunda de Timoteo 1:13. Si me pueden acompañar en sus Biblias. Segunda de Timoteo 1:13. Este versículo es muy importante. Las cartas de Timoteo son epístolas que se llaman pastorales, así se tienen identificadas. Son tres. Primera y segunda de Timoteo son dos, y está la epístola a Tito, ¿verdad? Estas personas, Timoteo y Tito, eran colaboradores del apóstol Pablo en la predicación del Evangelio. A ninguno de ellos llamó Pablo apóstoles, ¿no? O sea, no dijo apóstol Timoteo ni apóstol Tito, o sea, ellos ya tenían otros encargos, en otros sentidos, y ellos, vamos a decir, no eran apóstoles en el mismo nivel de Pablo, ¿no? Pero les dio esto, y con atención, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Voy a repetirlo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y luego también viene Eclesiastés 12:13. Dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a orar. Padre bueno, nos acercamos, Señor, confiadamente a ti. Padre, pidiendo perdón por nuestros pecados, Señor, porque tú eres un Dios bueno, que perdonas hasta 70 veces 7 la maldad y la iniquidad de los que te buscan, Señor. Tu misericordia es sin límite, Señor. Entonces, que tu pueblo recuerde estas cosas siempre. También, Padre, te pido que bendigas esta enseñanza que tenemos el día de hoy, que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Señor, que yo te pido que esta espada, esta palabra, nos enseñe y viva en nuestros corazones, en nuestras conciencias, y que seamos con ella llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, también quiero que me acompañen a otra parte, es Génesis 18:19. Génesis 18:19. Todos estos son versículos relacionados. Génesis 18:19. Aquí en el contexto, Dios y dos ángeles visitaron corporalmente, o sea, es el ángel del Señor, visitó corporalmente a Abraham, su siervo, en la tierra de Canaán, en la zona del encinar de Mamre. Él estaba sentado y vino y le hizo la promesa de que de aquí a un año volveré y Sara, tu mujer, concebirá un hijo, ¿no? Y entonces en este versículo 18-19 dice, porque yo sé, desde el 17 les voy a leer, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces,
hay que guardar el camino de Jehová. Y esta es una promesa que le haces, y tú vas a tener hijos, y tienes que mandarles a que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Entonces, si te fijas, hay información, es información teórica, existe un camino de Jehová, que es el camino, es la teoría, y también hay práctica, ¿no? Es haciendo justicia y juicio, ¿verdad? Hay una práctica en el camino del Señor, ¿no? En 2 de Timoteo 1:13 leíamos, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces hay forma y hay palabras. Es lo mismo concepto. Hay teoría y hay práctica, ¿no? O sea, lo que yo te voy a dar tiene una forma de realizarse. En Mateo 26:18 dice el Señor, si me quieren acompañar, Mateo 26:18. A este pasaje los maestros de la palabra le suelen llamar la gran comisión. Mateo, no, perdón, 28:18. Mateo 28:18. Y hasta terminar el capítulo, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, del 18 al 20 dice que el Señor Jesús nos manda, le mandó a sus apóstoles, vayan a todas las naciones de la tierra, y hagan discípulos y que guarden todo lo que yo les he mandado. Entonces, la iglesia recibimos este mandato del Señor Jesús, esta comisión, como lo llaman los maestros, ¿no? Vamos a predicar, pero no solo es predicar, hay que hacer discípulos, hay que ser seguidores de Cristo, enseñándoles, nos dice el Señor, ¿qué cosa enseñarles? Enseñándoles todo lo que les he mandado. Entonces, ¿qué deberes requiere Dios del hombre? Las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado. Acuérdate, si nosotros somos cristianos, entonces nuestro deber nos ha sido ya encargado por el Señor Jesús. Y buscamos guardar lo que nos ha mandado, ¿verdad? Este debería ser nuestra visión, nuestro anhelo, ¿verdad? Sí, en muchas iglesias hoy en día se habla de cuál es la visión de tu iglesia, ¿no? Y cuál es la misión. Y se trata un poquito a la iglesia como si fuera una empresa secular. Entonces, porque es una forma de organización. Y es algo muy práctico, tal vez. Lo que no me gusta a mí es cuando se suele desviar uno de las cosas que ya están claramente escritas, ¿no? Y ponen visiones pues, de lo que ellos piensan que Dios les está pidiendo en ese momento y no siempre van de acuerdo a las escrituras o los métodos difieren de las escrituras. Pero aquí tenemos, el Señor nos dio doctrina, nos dio enseñanza y nos dio práctica. Entonces esto es lo que Él requiere de nosotros. Ir y enseñar, replicar esto. Entonces, a Jesús se le llama el profeta en el Nuevo Testamento. Jesús es el profeta, el cual dijo Moisés, o sea, el que no lo oyere será desarraigado de su pueblo. Y este profeta, Jesús, le entregó su Espíritu Santo, dándole autoridad a los 12 apóstoles, ¿no? El apóstol, acuérdate, la palabra apóstol quiere decir uno que es enviado a hacer esta comisión, ¿verdad? Entonces, a ninguna otra persona después de los apóstoles, y esto es histórico e inclusive también es bíblico, Pablo no iba a las iglesias buscando levantar apóstoles nuevos. Pablo, cuando iba a las iglesias, le decía a Timoteo, te encargo que levantes
obispos, que la palabra griega es episcopos, es un maestro supervisor, ¿verdad? Va a ser una persona, un presidente, a lo mejor es una persona que se sienta y que va a dirigir a la palabra y van a tener en la forma de gobernar parte, ¿verdad? La iglesia. Y también diáconos, que diáconos es la parte más, las tareas más físicas, vamos a decir. Eran los encargados a servir a las mesas, ¿no? Porque también pues, la iglesia tiene sus necesidades físicas, hay que velar por los enfermos, hay que velar por los pobres de la iglesia. Dice el Señor que no haya entre vosotros ninguno menesteroso que mendrugue pan, ¿verdad? O sea, la iglesia es una familia, ¿verdad? Entonces hay los diáconos, es nuestro brazo, y es un puesto muy honroso que se encarga o debería encargarse de este tipo de tareas, ¿verdad? Entonces, nunca se le dio autoridad al mismo nivel de los apóstoles a otra persona después de ellos. Nunca, ¿verdad? O sea, sí hay el mandato a sujetarnos a nuestros pastores como al Señor, ¿verdad? Es lo que dice Hebreos 13, y esto es muy bueno, pero hay que diferenciar la autoridad de los apóstoles de la autoridad de los pastores, ¿verdad? Que es la autoridad de los pastores la tienen ellos porque el pastor debe sujetarse a lo que dice los apóstoles, ¿ok? Entonces, en Hechos 2:42, si me pueden acompañar, este versículo es bien importante. El día de hoy estamos viendo puros versículos, por lo general siempre les enseño puras cosas bien importantes, pero si alguna clase tienes que quédate con esta, porque realmente esto te va a ayudar a formar un pensamiento cristiano y a saber discernir el bien del mal, ¿verdad? De las cosas que te dicen en la calle o en las redes sociales o en donde sea. Hechos 2:42. Yo voy a leer desde el 41. Así que los que recibieron su palabra, Hechos 2:42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Increíble. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Más adelante en el capítulo 4, ya rumbo al final del capítulo 4, hay un versículo, hay unos textos muy parecidos. Déjame los busco. No, se los debo. Pero esta es un poquito la idea, ¿verdad? O sea, la iglesia primitiva trabajaba en este marco. Era enseñar, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Esto es lo que ellos hacían. Y fíjate, o sea, ellos hacían partimiento del pan, orar, tener comunión unos con otros y bautizarse, ¿verdad? Esto es lo que la iglesia siempre ha hecho, ¿verdad? Actividades adicionales, falta predicar la palabra, que pues también la está predicando aquí, ¿verdad? Pero eso va implícito en la parte de la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y hacer discípulos, ¿verdad? Esto es la iglesia, esto es lo que la palabra nos ha pedido que hagamos, ¿verdad? Entonces, es esto. Entonces, mientras los apóstoles estaban con vida, la iglesia tenía una fuente confiable con la cual consultar acerca de diversas cuestiones. Entonces, por ejemplo, tenemos ejemplos como en 1 Corintios 7. Si alguien me quiere acompañar también, 1 Corintios 7. Fíjate bien, dice,
7:1. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, las iglesias en este tiempo, que todavía están los apóstoles como maestros enseñándoles, pues podían escribir a ellos y consultar cuál era la voluntad de Dios acerca de diversas cuestiones. Entonces lo hacían respecto a ciertos casos de pecados, lo hacían respecto a dudas sobre el matrimonio. Oye, Pablo, estamos casados con personas no creyentes. ¿Qué es lo correcto para no contaminarnos delante del Señor? ¿Debo permanecer con mi esposo incrédulo? ¿Debo permanecer con mi esposa incrédula? ¿O debo separarme para no tocar lo inmundo? ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces los apóstoles ya le contestaban, ¿verdad? No, o sea, bueno es que te quedes con tu marido o con tu marida porque no sabes si el Señor hará salvo a tu marido. De otra manera, tus hijos serían inmundos mientras que ahora son santos, les dice. Entonces es bueno que ellos se pudieran acercar a los apóstoles, ¿verdad? Pero entonces esa era la voz autorizada, ¿verdad? Entonces, en busca de preservar la tradición apostólica. O sea, una vez ya que están muertos los apóstoles, dicen, pues, ¿qué nos queda? Nos quedan las escritas, los escritos que ellos nos dejaron, ¿verdad? Y como hemos visto en clases pasadas, o sea, los apóstoles cuando escribieron cartas y los evangelios, ellos sabían que estaban escribiendo la palabra de Cristo, es la palabra de Dios. Entonces, sí, es el deber de la iglesia permanecer en esta doctrina y en esta enseñanza. Ahora, también hay que reconocer que ciertas preguntas o ciertos casos, ¿verdad? A veces las escrituras, mientras que son claras en todas las cosas fundamentales, también son difíciles, ¿verdad? Hay que entender los contextos en los que fue escrito, hay que tener mucha sabiduría y conocer todo el texto y no solamente algunas partes. Entonces se requiere mucho ser muy doctos y tratarla con mucho respeto en lo que dice. Entonces, algunos hermanos en la iglesia primitiva, en la época patrística se llama, que son los primeros cientos de años después de la partida de nuestro Señor, pues algunos de ellos fueron añadiendo o ajustando tradiciones según la sabiduría que pues tenían, ¿verdad? En ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, se fueron agregando cosas como hacer catecismos, posponer los bautismos en algunas partes, el uso de la señal de la cruz. Esta forma era muy común en aquella época, hacerla y buscar santificar todas las cosas con esto, pero no son prácticas que tenían fundamentos en las escrituras, ¿verdad? Y esto en sí mismo, a lo mejor uno piensa, no tiene maldad. O sea, yo no voy a acusar a los hermanos de aquellas épocas, ¿verdad? Faltar, o sea, muchos de ellos son dignos de imitar, de consultarse, de aprender de ellos, pero con el paso del tiempo estas tradiciones extrabíblicas se fueron aplicando una tras otra y se fueron amontonando y se les fue dando autoridad igual que la Biblia misma, ¿verdad? Entonces, Roma no se hizo en un día. Roma fue una bolita de nieve que iba bajando por la montaña y se fue haciendo grande, 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 grande. Y estas tradiciones de hombres, algunos hombres muy buenos, o sea, no los estoy acusando de malos. El error aquí es poner esas tradiciones a la altura de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eventualmente esos resultados los podemos ver en las iglesias católico-romana y ortodoxa oriental, ¿verdad? Que son, acuérdate, o sea, la iglesia católico-romana no fue desde el día 1, agarró vuelo, podríamos decir, a partir del siglo V, ya tenía forma de catolicismo romano, ¿no? Y todavía era cristianismo, vamos a decirlo así. O sea, si Dios te manda en el tiempo, si Dios te transportara en el tiempo a esa época, la iglesia pues era esa, ¿verdad? Ahí era donde nos tocaba congregarnos. Entonces, pero no eran los mismos niveles de generación, ¿verdad?
que vemos hoy en día. Entonces, fueron surgiendo enseñanzas, tradiciones, la supremacía del Papa, que después también al Papa, ya en el siglo XX, se le canonizó en Vaticano II como infalible. ¿Sí? La doctrina del tesoro del mérito, que nos trajo también las indulgencias, o sea, que era pagar básicamente para que un alma salga del purgatorio. El purgatorio mismo es una doctrina que no aparece ni en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en escritos, o sea, no viene del pensamiento judío. Las misas como un sacrificio propiciatorio sin sangre. Las oraciones a los santos. Oraciones a María. La concepción inmaculada. 7 sacramentos. Cultos monásticos. Los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, prácticas ascéticas y místicas. El celibato clerical, el hecho de que los padres o los sacerdotes no deban de casarse. Todas estas cosas tal vez empezaron como buenas ideas, dice Pablo, o sea, tienen cierta apariencia de piedad, pero carecen de eficacia de la misma, ¿verdad? El uso de imágenes de la adoración, o sea, podría irme largo y tendido, ¿verdad? Entonces, necesariamente durante la época de la Reforma hubo la necesidad de decir, bueno, ¿qué es lo que Dios realmente quiere y acepta como forma de adoración y qué es una imposición humana con el fin de tener sujeta mi conciencia? ¿Verdad? O sea, cuando Roma dice, nosotros somos la única iglesia fundada por Jesucristo en la tierra, ¿qué es lo que tratan de hacer? Están tratando de sujetar tu conciencia y que obedezcas a ellos y que digas, nadie fuera de Roma puede ser salvo. ¿Qué dice la Biblia? En ningún otro nombre dado a los hombres podemos ser salvos, es el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿ves lo que pasa ahí? O sea, sí, la iglesia, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo, pero la iglesia no tiene la autoridad misma de Cristo, que Cristo le dio también a sus apóstoles. Entonces, surgió el clamor de la enseñanza de sola escritura. Sola escritura. Esta se las he explicado un poquito en el pasado. Y tal vez Brandon también, pero es bueno recordar siempre esto. Todas las iglesias tienen algún nivel de tradición extrabíblica, incluido la de nosotros. Las tradiciones no son malas en sí mismas, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo de una tradición que utilizamos y que no era bíblica en sí misma. Tu Biblia, ¿ves que tiene capítulos y versículos? Bueno, eso Brandon nos explicó hace 2 semanas, si te acuerdas. Estos fueron añadidos por un sacerdote católico en la Edad Media. No recuerdo el nombre del hermano, pero tenía una buena intención de que fuera más fácil de localizar pasajes de las Escrituras para no tener que aprenderte todo el texto de memoria desde el principio. ¿Verdad? En la antigüedad, los rollos, o sea, acuérdate, no había imprenta y no había libro como lo tenemos hoy en día. Entonces, tenían rollos, a veces había una Biblia por iglesia que había sido copiada a mano y pues para señalar dónde nos quedamos la última vez, venían y le hacían un rayoncito, una marquita. Y ahí, ¿verdad? A partir de ahí empezaban a enseñar, ¿verdad? Entonces, esto es una tradición que no estaba en el tiempo de Jesús ni de los apóstoles, pero es tan útil, es tan buena que no veo ningún problema a que la sigamos manteniendo, ¿verdad? Nos es bien útil, ¿verdad? Y así hay otras, ¿verdad? Hay más tradiciones. Si nos ponemos a contarlas, pues no son tantas, la verdad, pero sí tenemos, o sea, no podemos decir que no tenemos. El tema aquí es, esa tradición no me contradice nada de lo que viene en las Escrituras, ¿sí?
Por ejemplo, si viniera una persona aquí a la iglesia y me diría, yo quiero orarle a mi papá que está en el cielo o a mis abuelitos que están en los cielos, ¿será una práctica que Dios recibirá como adoración? ¿Será algo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué me dicen? No. ¿Por qué? ¿En base a qué podemos decir que no es una práctica que a Dios le agrada? Pues porque están muertos ya. Es- Y después de que, como dice la escritura, ¿no? Que está establecido que los hombres sean una sola vez y después está juicio. Ujú, Debemos orar por ellos mientras están con vida para que el Señor pueda obrar en ellos. Pero ujú, una vez ya muertos, pues ya no. así es. También creo que en Levítico habla el Señor como de consultar a los muertos, cosas así. Ujú, Entonces, correcto, también. Entonces, exacto. Si en este caso, o sea, analiza un poquito qué es lo que esta persona quiere hacer. Yo entiendo el dolor de las personas, ¿verdad? O sea, siento mucha empatía por alguien que ha perdido a su esposa, que ha perdido a su mamá, y ese deseo de hablar con ellos. Pero a la verdad no es una práctica bíblica. No tengo ni un solo ejemplo en las escrituras de alguien que busque orar a sus padres y que sea piadoso, ¿verdad? O sea, que Dios nos diga esto está bien o esto está mal, ¿verdad? Entonces, no puedo permitir que eso llegue a la iglesia. O sea, no podemos instituir eso como parte de nuestro culto de los domingos, ¿verdad? Más cosas, ¿verdad? O sea, que enciendan un cirio, que haya una procesión, que haya espectáculos en la iglesia. No vienen. Sola escritura significa simplemente que todas las verdades necesarias para nuestra salvación y vida espiritual ya se enseñaron explícita o implícitamente en la palabra de Dios. No afirmamos que toda verdad de cualquier tipo se encuentra en las escrituras. Para esos ojos está la ciencia, está la revelación natural de las cosas, pero o sea, la Biblia no me habla de física, no me habla de química, no me habla de los dinosaurios, no me habla de muchas cosas, ¿verdad? O sea, no quiere decir que toda la verdad del universo está contenida allí. Simplemente la información necesaria para nuestra salvación, como dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre sea perfecto. En otras traducciones es completo, preparado para toda buena obra. Entonces, en Cristo estamos completos y la información que necesitamos en cuanto a enseñanza y práctica, la forma, como decía Pablo, de las sanas enseñanzas de Jesús, ya la tenemos en la Biblia. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos. ¿Verdad? Esa es la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:19. 1:19. Además, en otras partes de la Biblia se nos ha prohibido añadir o quitar cosas de las escrituras, ¿verdad? Añadir algo a la escritura, ponerlo al mismo nivel, es buscar sujetar las conciencias de las personas. Y esto no podemos hacerlo, no podemos ser igual que Dios, ¿no? ¿Ok? Entonces también sabemos que Cristo y los apóstoles tenían información que no viene en las escrituras. O sea, sabemos que, por ejemplo, un ejemplo muy conciso, en 2 Corintios 12, Pablo dice, conozco a un hombre que si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, pero él fue llevado hasta el tercer cielo y vio cosas inefables que al hombre no le es dado hablar. Hay misterios de Dios que las escrituras no contienen, pero Dios no nos ha mandado a buscar esos misterios, ¿sí?
Dios nos los va a revelar con el tiempo, sí, en la gloria, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, tampoco decimos que todo lo que se debe, todo lo que se pueda llegar a saber de Dios está dentro de las Escrituras. Lo que decimos es todo lo necesario y todo lo que se nos ha mandado a guardar está aquí. Estos son los límites que Dios nos ha dado. Es la regla, por eso usamos esa palabra. ¿Cuál es la regla que ha dado Dios? Esta es la regla, ¿verdad? No nos está permitido ir afuera de esto, ¿verdad? Ni es sano ir afuera de esto. Es peligroso, porque por allá afuera hay un león rugiente buscando a quién devorar, y ha devorado a muchísimos, ¿verdad? O sea, si alguno de los apóstoles viviera hoy en día, si tuviéramos a San Pablo o a San Juan, a San Pedro, su enseñanza podríamos decir que está al mismo nivel de la Biblia, ¿verdad? Ellos nos podrían corregir, o sea, podríamos ir a preguntarles, oye, apóstol Pablo, ¿qué quisiste decir cuando dices que las mujeres deben cubrirse la cabeza? ¿Qué es exactamente lo que quisiste decir? ¿O qué quisiste decir cuando dices que que buscaste no ser descalificado en 1 Corintios 9? O sea, hay muchas cosas que yo quisiera correr y preguntarle a los apóstoles, ¿no? No los tenemos. Tenemos la palabra, ¿verdad? Y tenemos que tratar de interpretarla en su contexto, ¿verdad? Y realmente todas las cosas que son buenas y necesarias para nuestra salvación sí son fáciles de entender, ¿verdad? O sea, podemos entender fácilmente que el Señor nos pide fe en su nombre para ser salvos. El Señor nos dice claramente, ustedes están justificados por la fe, no por obras de la ley. Ese tipo de cosas las sabemos con mucha precisión, ¿verdad? Entonces la Biblia es muy clara en su mensaje central, no es lo más fácil de entender pues, para todo el mundo, ¿no? Por eso Dios también nos dio maestros, nos dio pastores, y es bueno que acudamos a ellos cuando hay alguna pregunta o duda, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos? De 35. Me voy a pausar tantito esto. Ok, bueno, entonces en el tiempo que nos queda, vamos a enseñar algo más, dice. En su anhelo por glorificar a Dios como Él lo ha mandado, las iglesias que siguen la enseñanza de sola escritura han seguido dos principios, uno o el otro. Son dos principios. El primero se llama el principio normativo de la adoración. La adoración. Básicamente este principio o esta directriz dice, todo lo que no está prohibido está permitido si es conforme a la paz y unidad de la iglesia. Todo lo que no está prohibido está permitido si es conforme a la paz y unidad de la iglesia. Y el otro principio que también tenemos es el principio regulativo. Fíjate muy bien aquí el juego de palabras. Todo lo que no está permitido está prohibido. Sí. Fíjate muy bien. Son dos líneas. Voy a platicarlas a muy grandes rasgos porque tenemos
poquito tiempo. Pero hay iglesias que dicen sola escritura. La escritura es la autoridad final en temas de doctrina y práctica. Entonces, vamos a usarla, pero también si hay algún añadido que yo quiera hacer o hay algo que queramos hacer que sea muy bueno y edificante, pues no está prohibido. Tengo mucha libertad para hacerlo. Entonces, hay dos tipos de iglesia que principalmente usaron este acercamiento, que son las iglesias luteranas. Históricamente, voy a hablar de iglesias bien, vamos a decir formales en el sentido, la luterana y la anglicana, y como forman parte del mismo principio, yo te diría que la mayor parte como 90% del evangelicalismo hoy en día sigue este principio. Casi todas las iglesias que hay afuera siguen esta forma, ¿verdad? No veo prohibición en la palabra, vamos a hacerlo o vamos a incluirlo. Entonces, el otro principio, el regulativo, te dice todo lo que no está permitido está prohibido. Entonces, si la Biblia hace silencio en alguna cuestión, lo mejor es que no lo hagamos, porque el Señor no lo ha mandado. Hay silencio, entonces no lo voy a hacer. Dentro de este grupo usualmente son las iglesias reformadas y las iglesias bautistas particulares. Por citar algún ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a dar algunos ejemplos y quiero que me ayuden a ver qué opinan acerca de los siguientes casos que les voy a presentar. Pero, por ejemplo, sobre el uso de la música. En el uso de la música, ¿qué canciones podemos tocar en la alabanza al Señor? ¿Qué nos dice la Escritura? Que hablemos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Muy bien, muy buena respuesta. Okay, tenemos mandato a cantar y hablar salmos, himnos y cánticos. Okay, entonces la iglesia debería cantar, ¿no? Tanto las iglesias de este principio como las de este principio cantan, ¿verdad? Esto es algo muy universal. Las iglesias, ahora pregunta, ¿qué canciones puede cantar la iglesia? Como en los domingos. En el culto, quiero ofrecerle al Señor, vamos a reunirnos, a guardar la doctrina de los apóstoles, a perseverar en ella y queremos adorar a Cristo. ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué tipo de canción debo utilizar? Que sea bíblica, ¿no? O sea, que contengan escritura. No, hay, por ejemplo, ciertos cantos, hay unas que a lo mejor no son salmos, pero contienen escritura, o sea, contienen verdades que están no solo fundadas, sino citando la Biblia. Ok. O sea, la cita. Correcto. Ok. Ahora yo te preguntaría, ¿de dónde sacaste esa respuesta? Pues por lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál? Por ejemplo, Pedro nos dice que si alguno habla, hable conforme A la palabra de Dios. Palabra de Dios. Muy buena respuesta. Y pues si esto lo manda, no dice especialmente los domingos, por ejemplo, ahí. Si es una regla para nuestra vida, pues cuanto más ese día que nosotros apartamos para el Señor, porque Él es el centro, es nuestro centro, ¿no? Correcto. Él es el importante. Bueno, ¿y qué tal si yo quiero escribir una canción al Señor? A lo mejor nada más en una canción de 2 minutos voy a usar 2 o 3 versículos. Y el resto de mi canción es de mi autoría. Si la quieres cantar. ¿Si la quiero cantar? De lunes a sábado en tu casa.
Ok. Está bien. Mira, a ver, les voy a leer una canción de una banda que es muy tocada en las iglesias de hoy en día. Es una canción de una banda llamada Hillsong. ¿Sí? Escucha la letra. No la voy a cantar porque no me la sé, gracias a Dios. Dice: atrapado en el celular, necesito escapar. Así es la vida hoy. Quiero dejar de aparentar y mis filtros quitar. Por otro camino voy. No quiero más seguir la corriente. Una tendencia no es suficiente. Lo que dice la sociedad no define quién soy. Un mejor camino hay. Todos nosotros estamos cansados de aparentar. Na. No más mentiras, hay otra salida. Eres la verdad. Na. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos tocar esta canción en una adoración al Señor? No, ¿Por qué no? porque no dice nada concreto. Sí, dice, eres la verdad. Hay un mejor camino. Pues para el infierno también. Ok, exacto, correcto. Bueno, está bien, entonces, ¿ves la necesidad de una regla? O sea, les reconozco a estos hermanos, o sea, sí es... Y es que esa palabra que dice ahí, a lo mejor es un rito satánico, no lo sabemos, porque también existe la Wow, maldad. te fuiste todavía más adentro. No, es que ya vemos. Bueno, ya. Ok. En donde ha estado Sí, ¿cuál es la intención de la letra? ¿Verdad? ¿Cuál es la intención de la letra? Te voy a poner otro ejemplo. Febrero del 2025, el año pasado. A las listas de popularidad de música cristiana, Top Billboard, llegó una canción que se llama Cambio en tu nombre, Change in Your Name. La artista se llama Nuri, llegó al top 3 de canciones cristianas más populares de la lista. ¿Adivina qué? Ella es musulmana. Y está pasando hoy en las iglesias este tipo de cosas. Entonces tenemos hoy en día acerca de este tema, o sea, fíjate, hay una respuesta que tenemos y es de las que hemos adoptado nosotras. Nuestra iglesia mayormente sigue esta línea, principio regulativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siguiendo esta línea de principio regulativo, nos quitamos muchas broncas. Imagínate, o sea, si yo empezara a utilizar música de Hillsong o música de esta chica que estaba en top 3, ¿verdad? Todas las canciones populares cristianas del momento, todas las que se saben los chavos de las iglesias hoy en día, porque es una industria, ¿estás de acuerdo? Ahorita ya es un negocio, inclusive. Fíjate muy bien cuál es el flujo, por aquí lo tenía. Yo creo que ya se me perdió. Pero imagínate, se dice, cantar al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. En el principio regulativo, Brandon ha enseñado esto. Salmos, himnos y cánticos espirituales hace referencia a los 150 salmos. Y él dio su explicación de por qué es esto. Y para mí, como creyente, es una explicación bien robusta. Ya tenemos en la Biblia 150 canciones inspiradas por el Espíritu de Dios que sabemos que le agradan a Dios. No me tengo que preguntar si le agradan o si son bíblicas o no, solamente tengo que cantarlas. Y entonces esto es 100% seguro que le va a agradar al Señor. ¿Me entiendes? ¿Para qué buscar más? Muy buena observación. ¿Para qué busco más? Tengo 150 canciones, de las cuales en este momento cantamos únicamente, tal vez, la cuarta parte. Y ya son, o sea, y fíjate, o sea, no nos las acabamos, ¿verdad? ¿Cuántas se han aprendido de esas 25, 30 canciones que tocamos aquí en la iglesia? Son bastantes, ¿verdad? Entonces, ya tenemos algo muy completo aquí. Bueno, habrá quien dice, no, salmos, himnos y cánticos espirituales hace referencia a
otros tipos de música, ¿no? O sea, hay hermanos que tienen creatividad, tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, pues, le pueden entonar una canción muy bella en nuestro idioma al Señor, ¿verdad? Que es la postura de la que mencionó ahorita Sandra en alguna manera. Pero, ok, te diría, te la compro, o sea, te la valgo. Pero, ¿estás de acuerdo? La Biblia también dice salmos. Creo que ahí no me tengo que quebrar el coco, o sea, por lo menos te aceptaría bien tu postura si, no sé, vamos a decir 50% de tu música es esto. Así, ok, himnos, está bien, himnos muy bíblicos, pero también toca salmos, porque ahí dice claramente salmos, ¿sí? Entonces, himnos, o sea, ¿y qué deben contener nuestros himnos? Buena respuesta. Hablemos conforme a las palabras de Dios. Entonces, hay muchos pasajes de las Escrituras que podemos utilizar. Yo tengo canciones sobre, por ejemplo, Isaías 26. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Y es la palabra de la Biblia y yo le puedo poner a lo mejor una melodía, pero viene de la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque corremos este tema, ¿verdad? Esto es puro enfoque en el hombre, no enfoque en el Señor, ¿verdad? A veces no entendemos el culto, hermanos. El culto es Dios nos da para que le demos de regreso. De lo recibido de tu mano, te damos, ¿verdad? Y, pues, ¿qué más quieres? Ya te dio las Escrituras. Entonces, el principio normativo te permitiría la creación de nuevas canciones. El principio regulativo tendría a decirte solo las canciones que Dios te ha dado. ¿Cuál es más segura? Para mí es hablando mi postura personalmente sobre esto, ¿no? Y las dos, o sea, provienen de iglesias que dicen sola Escritura. Si te fijas, o sea, la Escritura nos debe gobernar, ¿verdad? Nada más que esto, la libertad se puede convertir en libertinaje. Hay que cuidarnos mucho de que eso no pase. Si el día de mañana están en otra iglesia por algún motivo, acuérdate de esto, ¿no? ¿Ok? Otro ejemplo, dime. Yo quería, ¿puedo poner un ejemplo? Claro que sí. Citando lo que dice Colosenses, dice en 2:8, que nos compartiste la semana pasada, que nadie nos engañe por medio de filosofías y buenas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los reglamentos del mundo, y no según Cristo. Y luego dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principal y potestad. Entonces, aquí vas a hacer como ese recordatorio que la plenitud y nuestra plenitud, en él habita corporalmente toda la plenitud, o sea, es Cristo, ¿no? Sí. Y que tengamos cuidado de que no seamos engañados por filosofías, buenas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los movimientos del mundo, y no según Cristo. Sí. Yo creo que, por ejemplo, el Señor ha creado todas las cosas para su gloria, ¿no? Como pues lo hemos visto y lo sabemos, incluyendo la música. Y a través de, bueno, también hay una que, pues, que no le glorifica, ¿no? Por ejemplo, hay muchas canciones que están cargadas de letras de pecados, ¿no? De asesinato, adulterio, fornicación, drogas. Sí. Y eso obviamente pues no le va a glorificar. Hay otras que sí, o sea, hay otras que nosotros podemos disfrutar y así como glorificamos al Señor trabajando, también le podemos glorificar en nuestro descanso, ¿no? Este es un ejemplo. No es como una manera de condenar la música, yo disfruto mucho de ella, pero hablando de que el domingo es nuestro día del Señor, ¿no? Hablando de eso, porque podemos caer en la trampa de pues, nuestras emociones y no según la palabra del Señor, sino nuestras emociones. Sí, y va a pasar que, o sea, si ya estamos en esta corriente, se va a permitir de todo, ¿verdad? Un grupo cristiano, o sea, como no está prohibido, pues pueden empezar una casa disquera. Una casa disquera se puede hacer un megaministerio, no está prohibido.
Entonces, si me invitan a los premios Emmy, luego no está prohibido, así como algunos artistas cristianos, ¿verdad? Y luego ya agarran tanto poder estos hermanos que han influenciado tantas iglesias porque como está permitido que haya más canciones, pues las iglesias siempre están buscando música cristiana nueva y entonces a lo mejor ellos pueden enseñar falsa doctrina inconscientemente en estas canciones y ya esa falsa doctrina está en todas las iglesias porque es la canción de moda. Sí. Y ha pasado y está pasando. Entonces, esto a mí se me hace muy seguro. Este principio regulativo es muy seguro y yo diría mi meta es agradarle a Dios y a Cristo. Acuérdate, hermano, de esto. ¿Qué deberes Dios requiere del hombre? Que andemos en Él, que lo amemos, que guardemos sus mandamientos. Vámonos.